Hi IGWE students, today we're going to talk about verb to be. My name is Matthew and this is IGWE, English Without Excuses. Vamos a hablar sobre el verbo to be y vamos a ver primero por qué se utiliza. Cuando hablamos de los trabajos, decir las profesiones, a qué te dedicas, y también cuando hablamos sobre el clima, cuando hablamos sobre feelings, sobre sentimientos, los estados de ánimo, sobre también algunos de los tiempos gramaticales, tenses. We use it for tenses, we use it for jobs, we use verb to be for feelings, and we use it for weather, el clima. Entonces vamos a empezar con, we're going to start with tenses. ¿Para qué tiempos lo utilizamos? Lo utilizamos el ING. El ING. ¿Qué es el ING? El gerundio, el mismo ando o endo en español. Es decir, estoy corriendo, estoy caminando, estoy hablando. Todos esos van a utilizar ING. Y también vamos a utilizar el verbo to be. Entonces recordemos, vamos a recordar algunos de los pronombres. I, you, usted o ustedes, we, nosotros, and they. Vamos a empezar por estos. Cuando yo digo I, we have to use am. We have to use am. Tengo que utilizar am. I am. Estoy. Hey, ¿qué estás haciendo? I am. Y acá voy a poner cualquier verbo. Cualquier verbo. I am. Por ejemplo, voy a poner el verbo write. Write. ¿Qué pasa? Cuando termina en E, tengo que borrarla y agregar una ing. Agregar el ing. Estoy escribiendo. Si yo dijera you are, I have to use are. Tengo que utilizar are porque ya son varios, ya incluye a varias personas. Tú o ustedes, entonces vamos a incluir a varias personas. We, nosotros, varias personas. They, ellos. Si yo no quisiera escribir estos pronombres, tengo que poner los nombres de las personas. Entonces, si yo acá dijera Mario y María están haciendo tal cosa, entonces, por ejemplo, están caminando. El verbo caminar es walk. Walk. Entonces voy a necesitar el ing. ING. I have to use ING. You are walking. We are walking. They are walking. Pero cuando estamos hablando de otra persona, ya no es am, ya no es are, sino tenemos que utilizar ella o él. O en el caso del clima tendríamos que utilizar el it. Ya lo vamos a escribir acá. Entonces, por ejemplo, si ¿para qué? Para que estemos utilizando bien la gramática del inglés. Pero es igual que en el español. Él está. He is, she is. Ella está. She is. Acuérdense que es una mujer. Esto es un hombre. No sé cómo igual. Entonces tenemos he is riding. She is walking. Entonces, esta es la estructura. Recuerden que el verbo to be lo estamos utilizando siempre que utilizamos el ing, o sea, el gerundio. El ando o el endo en el español. Ando o endo en el español. Comiendo, nadando, caminando, todas ellas. Entonces vamos a aprender los verbos y a ellos les vamos a agregar ing. Recuerden, cuando termina en E, la borramos y escribimos el ing. Todo verbo que termine en E, la borramos y escribimos ing. Para utilizar bien el ing. Si vamos a utilizar el pasado con el verbo to be, tendríamos que ya no is, sino was. Es decir, que vamos a decir he was writing, she was writing. Vamos a utilizar, por ejemplo, acá last night. Last night. O acá
yesterday, yesterday, yesterday. Entonces estoy agregando acá el pasado, el tiempo pasado, anoche o ayer, y acá este es el verbo to be, es el cero estar. Verbo to be, el cero estar. Cuando enfatizamos el tiempo y vamos a decir o lo que estábamos haciendo, es decir, vamos a utilizar el ing, y también vamos a utilizar el verbo to be, es el, si por ejemplo es en plural como lo estábamos viendo anteriormente, pero aquí en este caso lo vamos a ver en pasado. I was writing. Pero si voy a utilizar you were, we were, they were. Es decir, que cuando es plural utilizamos were. Cuando es singular utilizamos was. Así de fácil es. Entonces practiquen este verbo to be utilizando ing. Ahora vamos a verlo con el WH questions with where. Where, y vamos a utilizar where, si los dos juntos. ¿Por qué los dos juntos? Porque acá voy a preguntar ¿dónde tú estabas? Where were you last night? La otra va a contestar I was. I was at Jan's house. Entonces esa es una de las maneras de utilizar. Para los trabajos vamos a utilizar una pregunta muy común. What do you do? Ahora, este do no lo traducimos, pero acá sí. Más adelante vamos a explicar bien esto. Entonces en otro de los videos van a poder ver el do y el das. Ahora, ¿cómo contestaríamos? Aquí estamos preguntando a qué te dedicas, es decir que acá vamos a utilizar el verbo to be para decir no, yo soy tal. O sea, yo me dedico a hacer tal cosa. I am, como es directa la pregunta, entonces vamos a contestar I am a, en mi caso I am a teacher. I am a teacher. Pero si en el caso dado que vamos a decir, por ejemplo, un artista,
I am an artist. Cuando se pronuncia la primera palabra con vocal, la primera letra con vocal, vamos a utilizar la N acá. Este A es un o uno. Entonces, como es un, entonces vamos a utilizar la N acá porque esta inicia por vocal. Entonces, recordemos, este es para los trabajos. Ahora, si yo quisiera hablar de otra persona, ¿qué necesitaríamos utilizar? Ya no vamos a utilizar do aquí, sino das. Entonces vamos a suponer que estas dos personas están hablando sobre la tercera persona, entonces vamos a utilizar el das. What does he do for a living? What does he do for a living? ¿A qué se dedica? Entonces acá el verbo es normal y acá ya estamos ayudándole al verbo para que no se cambie. Así preguntamos en presente simple. Ahora, si yo dijera ella a or she's a. Esa es una de las formas de utilizar el verbo to be con los trabajos. Entonces ahora pasamos con los sentimientos, los estados de ánimo, feelings. So we're going to talk about feelings. Cuando hablamos sobre los estados de ánimo, siempre es muy común utilizar esta pregunta: How are you? How are you? Or we are going to use how are you doing? Vamos a utilizar hey, how are you doing? ¿Cómo te encuentras? Este do ya no es el verbo hacer, sino vamos a utilizarlo como si fuera encontrarse. ¿Cómo te encuentras? Entonces yo contestaría I am o si están de verdad tristes, entonces vamos a decir I'm doing sad. I'm doing sad. Entonces, esta es una de las maneras de utilizar el verbo to be con los estados de ánimo. Ahora, si estas dos personitas van a hablar ella, ¿cómo se encuentra ella? No, que es que ella está enferma, entonces vamos a utilizar ella está un poco enferma. She's doing sick. Está enferma. ¿Cómo se encuentra? No, está enferma. Entonces aquí ya estamos utilizando el she. Si van a hablar sobre un hombre, solo una persona, entonces ya no sería she, sino he. Acuérdense que acá cambiaríamos a he. Y eso es todo. Cuando vamos a hablar sobre el verbo to be con los